Creo que la mayoría de los aquí presentes hemos estado sentados en alguna clase, en el colegio, en la universidad, mirando al vacío, ahí sentados, un tanto aburridos, y pensando, pero ¿cómo y cuándo voy a aplicar yo esto que me están enseñando? Raíces cuadradas, potencias, el nombre de los reyes visigodos, pero ¿esto qué tiene que ver con la vida real? Probablemente habrá cosas que hayas aprendido o estés aprendiendo que nunca vayas a usar. Y nada de esto puede salir de esta sala. No se lo digáis a mis hijos, no se lo voy a decir a los vuestros. Hemos de decir a nuestros hijos que tienen que estudiar todo lo que les dicen, ¿verdad? Tienen que estudiar mucho y tienen que aprobar. Pero este peligro de pensar que la materia no es práctica, podemos extrapolarlo a la lectura de la Biblia, y en este caso a la lectura, al aprendizaje de la carta a los romanos. ¿Cuánta teología hay en esta carta a los romanos, verdad? ¿Cuándo va a pasar por fin Pablo a la práctica? Lo que yo necesito, podemos pensar, ¿verdad? Lo que yo necesito es que la palabra me diga cómo debo vivir mi vida cristiana. Y lo que nos cuesta entender, hermanos, es que la teología, toda la teología, está en este libro para transformar nuestra vida. Y hoy nos encontramos ante un pasaje donde Pablo está aplicando la increíble y la vital teología que ya ha aplicado en los capítulos 1 al 11. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Y estos son unos versículos donde Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos va a rogar. Él va a rogar algo tremendamente práctico en nuestra vida. ¿Sabéis cuál es ese ruego? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Y Él nos va a rogar basándose en todo lo que ya ha dicho en esta preciosa y maravillosa carta de los Romanos. Leamos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A partir de estos dos versículos en Romanos 12 vamos a ver dos causas por las que debemos renovar nuestra mente. Pablo nos da dos causas por las que debemos renovar nuestra mente. La primera causa es nuestra propia salvación. Debemos renovar nuestra mente a causa de nuestra salvación. Yo no sé si te ha pasado a ti esto también. En mi familia crecimos sin televisión. Algo inaudito hoy en día, ¿verdad? Sin televisión. Aún así recuerdo muy bien cómo íbamos a casa de mis abuelos a ver su antigua televisión, cuando en aquella época había solo dos canales, el primero y el segundo. Y recuerdo perfectamente a mi querido abuelo muchas veces llegando a mitad de la película con las consiguientes preguntas. Seguro que vas a saber de lo que estoy hablando. ¿Y esto de qué va? ¿Y este quién es? ¿El bueno o el malo? Y entonces, ¿de dónde salió este otro? ¿Verdad? Sabemos de lo que estoy hablando. Quizá hay alguien en tu vida así, ¿verdad? A tu lado en el sofá. Esto es un poquito lo que pasa cuando lees el versículo 1, las primeras palabras. Por consiguiente, os ruego, hermanos. Y no sabes de qué trata esta carta realmente. Por consiguiente, ¿qué? Te vas a preguntar. Bueno, con temor a parecer demasiado simplista, Romanos, esta carta trata acerca del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios trata de las buenas noticias de salvación, salvos del infierno. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruz por los pecadores. ¿Y por qué murió en una cruz por los pecadores? Ya lo hemos oído durante toda la reunión hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, cada uno de nosotros, tú y yo, sin excepción, nacemos
con pecado. Y por tanto, nunca jamás podremos, por nuestros propios medios, ir al cielo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Él es santo. Y esto implica que Él no tolera, no puede estar ante el pecado. Y también porque Él es justo. Esto implica que ha de condenar justamente a quien ha desobedecido su ley, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo, el autor de esta carta, lleva 11 capítulos explicando acerca de la única solución. La única solución, no hay otra solución para poder pasar el resto de tu eternidad con Dios. ¿Sabéis cuál es esta solución? Jesucristo. Jesucristo y su Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y en medio de esta carta, Pablo entonces dice en el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, es decir, en virtud de todo lo que he dicho anteriormente, y luego dice la siguiente palabra, ¿cuál es? Hermanos, porque está escribiendo a los creyentes en la iglesia en Roma en el siglo I, dice, os ruego. Esta palabra ruego se utilizaba en la antigüedad para alentar, animar, exhortar a los soldados a punto de salir a la batalla. Entonces se trata de una exhortación. Por un lado es firme y por el otro lado también es afectuosa. Esto no es nuevo para Pablo. Él ya dice en Primera de Tesalonicenses que implora como un padre haría con sus propios hijos, implora a los creyentes, como un padre. ¿Y qué ruega Pablo con tanta urgencia? ¿Qué es tan importante? Para contestar tenéis que venir conmigo al versículo 2. Fijaros lo que dice el versículo 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Pablo les ruega, les urge a renovar su mente. En pocas palabras, renovar la mente significa pensar más y más como Cristo. Renovar la mente significa ser más santos. Y esto lo vamos a ver en un instante, pero ahora volvamos al versículo 1 de nuevo. Recordemos, estamos viendo la primera de dos causas por las que debemos renovar nuestra mente. Y esta primera causa es que debemos renovar nuestra mente porque Cristo nos ha salvado. Por consiguiente, hermanos, os ruego, y el versículo continúa, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando tú estás rogando, probablemente has dicho esto. ¿Qué se suele decir comúnmente? Por el amor de Dios, ¿verdad? O te lo pido por lo que más quieras en este mundo. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Ruega por lo más importante que puede siquiera concebir. ¿Qué es? Las misericordias de Dios. Estas misericordias, fijaros en el plural, no es misericordia, sino misericordias, son las que el autor ha venido explicando a lo largo de los 11 capítulos anteriores. Y así como estamos contemplando una piedra preciosa, ¿verdad?, por sus diferentes caras, en esta carta podemos admirar las muchas y variadas misericordias desplegadas por Dios en su Evangelio. Fijaos, en el capítulo 1, Dios muestra su misericordia al anunciar el Evangelio de salvación en Cristo, su Hijo. Y anuncia el Evangelio a una humanidad que realmente merece su ira justa y santa. En los capítulos 2 y 3 de Romanos, Dios muestra su misericordia al hacernos ver que todos nosotros estamos condenados merecidamente. Lo hemos leído antes. Pero en Cristo podemos ser declarados justos, algo que también hemos cantado, ¿verdad? En el capítulo 4, Dios muestra su misericordia en que la salvación ganada por Cristo ahora es regalada al pecador arrepentido por pura gracia, sin merecerlo. En el capítulo 5 Dios muestra su misericordia en que al ser declarados justos gracias a Dios, ahora tenemos
paz con Él. Ya no somos más enemigos de Dios, enemigos a causa del pecado de Adán. En los capítulos 6 y 7 Dios muestra su misericordia en que en Cristo ahora tenemos una nueva vida, y podemos entonces ser más y más como Él, aun cuando el pecado nos asedia día tras día, hora tras hora, ¿verdad? La misericordia de Dios es mostrada en el capítulo 8 de Romanos, dándonos seguridad de nuestra salvación, porque nadie va a separarnos del amor de Cristo. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, la misericordia de Dios es desplegada cuando admiramos su soberanía en la salvación, cuando admiramos su fidelidad comprobada en un evangelio tan increíble que ni juntando a las mentes más brillantes de la historia 1000 años en una habitación pensando, pudieran siquiera concebir un plan de salvación que llega a la suela del zapato al que tenemos ante nosotros. ¿Cómo no vamos a decir, después de todo esto, lo que Pablo dice en el capítulo 11, versículo 33? Fijaros, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? ¿Cómo no va a rogar Pablo ahora a que renovemos nuestra mente? No porque tememos a Dios, no por su juicio, sino por medio de sus misericordias asombrosas. ¿Cómo no vamos a anhelar ser como Él, gracias a que cuando tú levantabas el puño contra Dios, aun cuando tú le ignorabas, aun cuando tú merecías toda su ira, Él puso delante de ti a su precioso e único Hijo Jesucristo como tu escudo? Y fue Jesús quien sufrió la ira del Padre y no fuiste tú. ¿No son tremendas las misericordias de Dios? ¿Dices amén a la misericordia de Dios? Amén. Lo que Cristo ha hecho por ti y por mí ha de llevarnos a anhelar y pensar ser como Él, porque somos salvos, y adorarle. Decía Juan Calvino, hasta que los hombres realmente comprendan cuánto le deben a la misericordia de Dios, nunca adorarán con un sentimiento correcto, ni serán eficazmente estimulados para temerlo y obedecerlo. Por tanto, ahora que eres salvo, ahora que entiendes sus misericordias, ahora puedes obedecer el ruego de Pablo. Renueva tu mente. Y él lo dice de esta manera. Fijaros cómo continúa el versículo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. De nuevo, solo si eres salvo puedes renovar tu mente. Pablo no va a pedir, el Señor no va a pedir a un no creyente, a un no transformado, que renueve su mente. No va a pedirle que sea más santo. Es como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Solo si tú eres salvo, regenerado, renovado, puedes ser transformado. Y si no eres cristiano, no puedes disfrutar de esta transformación de tu mente, de tu corazón. Si no eres cristiano, no puedes verdaderamente entender la increíble mente de Cristo. Pero peor aún, si no eres cristiano, ninguna de estas increíbles misericordias que hemos visto se aplican en tu vida. Pero, gracias a Dios, por un pero, si no eres cristiano, si no crees en Jesucristo, si no te has arrepentido, tienes que saber que aún es tiempo de misericordia para ti.
Dios aún tiene misericordia contigo y Él te llama ahora mismo a arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en su Hijo Jesús. Cambiar tu vida, cambiar tu mente de odio a Él, a adoración diaria a Él. Por lo tanto, ven ahora mismo a Cristo, pídele que Él te salve, que te perdone tus pecados. Cree en las buenas noticias de salvación, de que puedes realmente ser librado de una condenación eterna, verdadera, cuando tú pones tu fe en Jesús, en aquel que murió en una cruz por pecadores como tú y como yo. No eres demasiado mayor ni demasiado joven para poner tu fe ahora mismo en Él. Pablo entonces está diciendo, más bien está recordando algo que ya dijo a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos. Y digo que está recordándoselo porque Pablo ya se lo ha dicho anteriormente. Fijaos, venid conmigo al capítulo 6, unas cuantas páginas más atrás. En el capítulo 6 de Romanos. Fíjate, creyente. Fíjate, capítulo 6. Allí Dios te identifica. Dios te une de tal forma a la obra de Cristo que Él toma la muerte de Cristo, toma la muerte, la resurrección de Cristo y la ve como tuya. Toma su sepultura y la ve como tuya. ¿Qué ocurre en este momento? Final del versículo 4. Fijaros lo que dice. Así también nosotros andemos en, ¿qué dice? Novedad de vida. Ahora tenemos una nueva vida si somos cristianos. Tenemos un nuevo corazón. Porque Dios nos ha salvado, tenemos una nueva mente lista para ser moldeada por Dios desde su palabra. Lista para combatir el pecado diariamente, para ser renovada. Por eso Pablo puede entonces decir a los creyentes, fijaros en el versículo 13, ahora sí puede decir esto porque son creyentes, antes no. ¿Qué dice el versículo 13? Por tanto, ahora que sois salvos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos. Pablo añade, final del versículo 19, fijaros en la siguiente página. Versículo 19, al final dice, así ahora presentad vuestros miembros, vuestros cuerpos, como esclavos a la justicia, para santificación. Ahora sí podéis hacer esto, porque sois salvos. Presentar vuestro cuerpo diariamente como un sacrificio. Al igual que cuando estamos hablando de historia, si te gusta la historia, se suele decir en las fechas antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pues como creyente puedes decir que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿Amén a esto? Amén. Hay un antes y un después. Antes usabas tu cuerpo, usabas tu mente para servir al pecado. Ahora tienes la capacidad y eres llamado, somos llamados a usarlos para servir a Dios y adorarle diariamente. Ahora que somos salvos, podemos por fin ser más como Cristo, más y más santos. Ahora podemos y debemos renovar nuestra mente, ser más como Cristo. ¿Cómo? Conociendo este libro, su palabra, viviendo su palabra. Pues vamos al capítulo 12. Hemos recordado que Pablo ya se lo había dicho. Y en el capítulo 12 dice, hermanos, como ya os dije en el capítulo 6, que presentarais vuestros miembros, vuestros cuerpos. Esta expresión, por cierto, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. De nuevo, presentar tu cuerpo es
una acción de dar todo al Señor cuando eres salvo, tu mente y tu cuerpo. Y Él continúa como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Os recuerda algo, os evoca algo esto de sacrificio vivo y santo? ¿Aceptable? Este es el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Recordáis? El sacerdote en Israel presentaba un animal sobre el altar, un animal vivo, un animal santo, es decir, apartado específicamente para ese momento de sacrificio. Se presentaba este animal para que fuera un sacrificio aceptable a Dios. Esto es lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo esta ley, ¿verdad? Pero hoy en día ya no tenemos el Cordero, como digo, sobre esta mesa. Ahora tenemos símbolos de pan y vino, Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado una vez y para siempre. Y ahora somos nosotros, somos llamados, rogados, quienes nos ofrecemos a ofrecernos nuestro cuerpo y nuestra mente para su gloria. Nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Y esto no significa simplemente que estamos vivos, ¿verdad? Sino que tenemos vida espiritual. ¿Recordáis? Somos ya salvos. Solo el salvo puede ofrecerse como sacrificio vivo. Tenemos vida nueva, vida espiritual. Porque un no creyente está vivo físicamente, ¿verdad? Desde que es de perogrullo. Está vivo físicamente. Pero él no puede ofrecer un sacrificio a Dios porque en su espíritu sigue muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Por tanto, no puede ser un sacrificio santo o apartado para presentarse a Dios y Dios no va a aceptar esta ofrenda a causa de su pecado. Solo tú y yo, salvos por Cristo, aquel a quien Dios ve como que también ha muerto, igual que Jesús, que ha sido sepultado igual que Jesús, que ha resucitado como Cristo resucitó. Solo Dios acepta a estas personas porque ya aceptó el sacrificio del Hijo en la cruz. Y por eso, hermanos, podemos ahora ofrecer y obedecer el ruego de caminar en santidad, de renovar nuestra mente continuamente desde la palabra de Dios. ¿Sabes que puedes hacer esto, hermano? Puedes hacer esto, renovar tu mente. Puedes dejar atrás ese pecado recurrente en tu vida, día tras día. Puedes vencer ahora la tentación que antes no podías vencer. En Cristo puedes hacer esto, porque Cristo mismo, en su propia humanidad, venció toda tentación y jamás pecó. Amén. Esto es lo natural para el creyente, debería ser. Esto debería ser lo razonable en nosotros. Cambiar el chip, decimos hoy, ¿verdad? Y pensar y actuar y combatir el pecado como Cristo lo hizo. Por eso Pablo dice al final del versículo 1 que esto es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. Un manzano da... Muy bien. Un peral da peras. Muy bien. Qué aplicados que sois. Porque el ADN de esos árboles informa al árbol de que tiene que dar peras y manzanas. Pues de la misma manera, nuestro nuevo ADN espiritual nos permite, gracias a las grandes misericordias del Señor, permite que podamos y deseemos ofrecerle un culto, una adoración, esto es culto, o adoración diaria y constante. Esto es lo racional, esto es lo lógico, de la misma manera que el manzano da manzanas. Esto es lo verdaderamente espiritual. Como dijo un filósofo griego, muy filosofadamente, si yo fuera un ruiseñor, debería cantar como un ruiseñor. Si yo fuera un cisne, cantaría como un cisne. Sin embargo, puesto que soy un ser racional, he de cantar himnos de alabanza al Señor. El creyente
que ahora vive en novedad de vida, como decía Pablo en el capítulo 6. Ahora puede adorar a Dios constantemente en su vida. Puedes adorar a Dios aquí, donde estás, congregado en la iglesia, ahora mismo. Y puedes y debemos adorar a Dios cuando nos disgregamos, es decir, cuando salimos de este edificio y comenzamos el resto de la semana. Porque esto es lo racional, porque esto es lo lógico en el salvo. Venir al culto a adorar y vivir entre semana como un ateo. No diciendo que Dios no existe necesariamente, sino viviendo como que no existe. Eso sí que es irracional. En cambio, sí que es racional que un cristiano conozca más a Cristo y quiera tener su mente, quiera renovar su mente desde la palabra, porque puede hacerlo y porque quiere hacerlo desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado y nos ha dado esta capacidad. Y por eso Pablo ruega con esta urgencia. Ruega, versículo Dios, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta palabra mundo, no os adaptéis al mundo, literalmente a esta era, o algunos tenéis la traducción siglo, ¿verdad? Esto hace referencia a todo pensamiento imperante en el mundo que va en contra de Dios. Para nosotros los creyentes era el pensamiento que teníamos antes de Cristo. Era el pensamiento en contra de la voluntad de Dios. Es el tipo de persona que Pablo describe en el capítulo 1 de Romanos. Son los que tienen un corazón entenebrecido. Dice 1:21 que adoran a la criatura en lugar del Creador. Pero si tú eres creyente, ya no estás en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 12. No pensamos como antes de Cristo, sino como después de Cristo, porque tenemos una nueva mente. Por tanto, el ruego es que abandonemos ya, abandona toda visión, todo pensamiento, toda filosofía en contra de Dios. Porque si te adaptas y nos adaptamos, estaremos yendo marcha atrás en el tiempo. Pero nosotros estamos en Cristo. ¿Eres salvo? ¿Dices que eres salvo? ¿Amén? Amén. Estás en Cristo. Tienes una nueva mente. Pensar como el mundo sería irracional. No sería lógico. Aunque a veces somos un tanto irracionales, ¿verdad? El mundo y su cosmovisión nos acecha, irrumpe en nuestra mente, irrumpe en las iglesias. Y muchas veces ponemos una alfombra roja para que pase. Tenemos quizá más del mundo de lo que pensamos, porque no luchamos contra ese pensamiento imperante desde la palabra de Dios. Y tan a menudo nos tragamos la basura del mundo y la amoldamos a nuestro cerebro y la adaptamos. Leí esta semana la increíble historia de un hombre que fue al médico debido a varios episodios de epilepsia que tenía, para finalmente descubrir que tenía una bala de pistola, alojada en su cerebro. Alguien le disparó mientras paseaba. El hombre pensó que se trataba de una piedra, no le dio más importancia y anduvo con una bala, ¿sabéis cuánto tiempo? 23 años alojada en su cerebro. Eso es adaptación y lo demás son tonterías. Una adaptación, pero que le causaba episodios de epilepsia y eventualmente le causaría la muerte. Hermanos, de la misma manera, la adaptación al mundo es peligrosísima. ¿Qué tenemos que hacer? Ora al Señor. Ora al Señor. Señor, muéstrame por tu palabra las áreas de mi vida que son más parecidas al mundo que a ti. ¿Hay algo que valores igual que el mundo valora?
¿Hay algo que quizá estás afirmando, pensando que realmente va en contra de lo que Dios dice en su palabra? Primero, oro y ora que el Señor te lo muestre desde su palabra. Pensamientos, quizá relaciones o amistades que no están haciéndonos ser más como Cristo realmente. Quizá me mueven a criticar, a quejarme, me mueven a pecar. Tomando las palabras de Juan, en 1 de Juan 2:16, la pasión de mi carne, la pasión de mis ojos, esa arrogancia, están tomando vitaminas quizá en tu vida por lo que ves, por con quién estás. Están yendo al gimnasio cuando estamos con ciertas personas o vemos ciertas páginas web o programas de televisión. ¿Cómo podemos entonces luchar contra este pensamiento imperante que nos acecha? ¿Cómo podemos resistir la presión? ¿Cómo no podemos ser ahogados bajo el punto de vista del mundo que va en contra de la palabra de Dios? Un autor expresa lo siguiente. Dice lo mismo, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Con qué? La mayoría de los cristianos no tienen elección. Han de pasar 40, 50 horas cada semana en el mundo ganándose el sustento. Pero si después pasamos el resto del tiempo libre viendo programas de televisión, internet, consumiendo lo que el mundo ofrece, será un milagro que nuestra mente no sea esencialmente secular. Nuestra tarea es cooperar con el Espíritu de Dios, esforzándonos en alimentar nuestra mente con la información de la palabra, que reprograme nuestra forma de pensar en armonía con la voluntad de Dios. La respuesta a todo esto no está en vivir aislado, irnos a un monasterio a vivir, voy a dejar de usar internet, no voy a leer más en mi vida, la televisión la voy a tirar a la basura. No se trata de esto. La respuesta está en el ruego de Pablo. No os adaptéis, sino transformaos, dice el versículo 2, mediante la renovación de vuestra mente. Es posible, hermanos. Nunca dejará de sorprenderme el ejemplo increíble de Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En una sociedad absolutamente hostil con los creyentes, en una sociedad que quiso lavar el cerebro de este joven, ¿el qué hace? Decide no comer lo que los demás comen, porque estaban sacrificados ídolos. Decide orar cuando le estaba prohibido orar y encima oraba con las ventanas abiertas. Decide no adorar a la criatura, sino adora al Creador y por eso es arrojado a los leones y el Señor le salva de ello. No tenemos excusa, no podemos decir es que la sociedad es demasiado dura. Podemos, porque somos creyentes, no adaptarnos al mundo. De nuevo, eres salvo. El ruego es que dejes de consumir la basura del mundo, porque eso no es crecimiento, eso es desnutrición. Y seas transformado diariamente, continuamente por el Señor, por medio de y gracias a la renovación de la mente desde la palabra. Por eso tenemos que ser disciplinados también, ¿verdad? Esa palabra que poco nos gusta. A los pequeños poco y a los mayores creo que menos. Hemos de sentarnos en la silla. Hemos de leer la palabra, estudiar la palabra, orar al Señor. Hemos de ser disciplinados en acudir a escuchar la palabra de Dios, alabar con el pueblo de Dios. Y mientras caminamos, el Señor va renovando nuestra mente, pero solo si la exponemos diariamente a la palabra de Dios. Este mismo autor, Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice que los creyentes estamos siendo transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu. ¿Puedes decir esto? Señor, me siento, sé que estoy siendo transformado en mi mente. Piensas, echas la vista atrás, 1 año, 2 años, 5 años, y dices, ¿cómo podía yo pensar de esta manera acerca de este tema? Es increíble, qué necio era. ¿Cómo podía hablar de la manera en que hablaba?
¿Cómo era posible que yo me entretuviese haciendo esto? Gracias, Cristo. Soy otra persona gracias a ti. Amén. La persona que el Señor quiere que seas. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Es como la metamorfosis de la oruga, ¿verdad? En el colegio lo has hecho, quizá lo has visto en la televisión. La oruga, no muy bonita al principio, pasa por el estado de crisálida para finalmente surgir como una preciosa mariposa. ¿Sabes qué? No te ofendas, pero tú eras la oruga. Éramos orugas y ahora hemos sido transformados por Cristo. Se trata de un cambio infinitamente superior. A lo largo de la historia, muchas creaciones bien intencionadas han terminado usándose para fines peligrosos. Por ejemplo, de un colorante amarillo para teñir surgió el explosivo TNT. A partir de un mero pesticida surgió la cámara de gas. A partir de una falta de ingredientes se crearon las galletas de chocolate, tan malas para el cuerpo humano, ¿verdad? Pero hermanos, el creyente ha nacido de nuevo con el fin de adorar a Dios. No hay otro fin superior. El ruego urgente entonces de Pablo es que vivas para lo cual has sido creado y salvado, y esto pasa ineludiblemente por renovar tu mente. Por tanto, ven a la palabra. Que Dios renueve continuamente tu mente, la cambie diariamente. Estamos viendo dos causas por las que debemos renovar nuestra mente. La primera causa es que somos salvos. Por eso el Señor renueva y puede renovar nuestra mente. La segunda causa la encontramos en la segunda mitad del versículo 2. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. De nuevo leamos el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos renovar nuestra mente porque así podremos acceder a la mente de Dios. A causa de la entrada del pecado, la mente del ser humano, nuestra mente, cambió radicalmente. ¿Sabías? No solo es que bajamos nuestro cociente intelectual un 1000%, pero aún peor. Como dice Génesis 6:5, toda intención de los pensamientos de su corazón del hombre era solo hacer siempre el mal. Lo mismo dice Pablo, el efecto del pecado en la mente del hombre. Yo hemos hecho referencia a ello, Romanos 1:21. Nos hemos hecho vanos en nuestro razonamiento y nuestro necio corazón era entenebrecido. De sabios a necios. Esto es lo que pasó con el pecado. Y el peor efecto, como digo, no está en que nos hemos vuelto un poquito más necios o tontos, sino mucho peor. Hemos cesado de buscar, hemos cesado de conocer a Dios y de hacer su voluntad. El ser humano, dice Romanos 1, ha detestado a Dios y su voluntad. Pero ese mismo Dios, detestado por el hombre, quiso y tiene el poder para revertir el efecto del pecado en nuestra mente. Primero, como hemos visto, salvándonos por gracia, por su pura misericordia. Y de esta manera el Señor ha quitado la maleza en nuestra mente, ha abonado el campo de nuestra mente para, segundo, recolectar un resultado maravilloso. ¿Cuál es? Dice el versículo 2 final. Verificar la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios.
Esta palabra verifiquéis o comprobéis implica aprobar algo o destapar la verdadera cualidad de algo. Es como ocurre en toda fábrica, es pasar un control de calidad. Es decir, ahora que sí, ya tenemos una mente reformada, transformada, más y más, ahora podemos pensar, podemos razonar de una manera completamente diferente al mundo. Podemos evaluar aquello que nos rodea, esa basura que nos entra por todos lados, y podemos entender, y podemos escoger, y deseamos más y más lo que Dios escoge y desea por su voluntad. Esta misma mañana le decía a uno de mis hijos, un tanto molesto por una decisión mía: hijo, tienes que aprender a pensar que mi voluntad como padre busca lo mejor de ti. No es perfecta como la de Dios, quizá a veces no buena y aceptable, pero mis hijos tienen que someterse a mi voluntad, a veces imperfecta. El creyente desea, anhela, acepta la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque es salvo. Es como ponerse las gafas después de 20 años con las mismas gafas. Ahora lo veo. Hay gente aquí. Ahora lo veo todo claro con estas gafas nuevas. Por fin veo la pizarra. Ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora ya sé qué es lo que tengo que obedecer. Ahora ya sé cómo Dios quiere que le adore diariamente, porque quiero y deseo obedecer su voluntad. Ahora sé que todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Dios piensa es bueno, aceptable y perfecto. Ahora sé que si el Señor me pide algo en su palabra, es lo mejor. Y voy a vivir deseando hacerlo. Ahora sí, ahora quiero cumplir su voluntad. Ahora quiero vivir deseando amar más y más a mi cónyuge, porque lo dice su palabra. Ahora quiero vivir deseando educar a mis hijos en el temor del Señor. Ahora voy a desear proclamar el Evangelio. Ahora voy a desear cantar alabanzas. Voy a desear estudiar duro, trabajar duro. Voy a desear hacer lo que Pablo comienza a decir a partir del versículo 3. Voy a desear, atención, ser humilde. Fijaros hasta dónde cambia nuestra mente. Desear ser humilde como Cristo fue humilde. Voy a desear servir a mi iglesia con los dones que Él me ha dado. Desear amar a mis hermanos, desear amar a mis enemigos. Voy a desear someterme a las autoridades, aunque no sean de mi color favorito. Voy a desear ser paciente con el débil espiritualmente. Ahora puedo discernir tu voluntad, Señor, en mi vida. Ahora puedo discernir lo que puedo extraer del texto, porque lo dices, incluso aquello que no dice específicamente en mi propia vida. Ahora puedo discernir con quién puedo casarme y con quién no. ¿Qué debería incluso estudiar? ¿Dónde vivir? ¿Cuántos hijos tener? ¿En qué trabajar? La palabra de Dios tiene respuesta para todo lo que concierne a tu vida y a tu piedad. Todo. Y el Señor nos da esta mente renovada diariamente desde la palabra para discernir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ahora deseo hacer lo que antes no deseaba, porque ahora soy salvo y vivo comprobando que lo que Dios quiere es infinitamente mejor que lo que yo quiero, y me rindo a Él y soy transformado por su palabra. Amén. Ya no quiero restringir la verdad, capítulo 1. Ahora quiero aceptar la verdad de Dios. Ya no desecho su palabra, ahora busco, anhelo la palabra de Dios. Ya no me deleito en obedecer, ahora quiero obedecerle, perdón, no me deleito en desobedecer, sino que deseo obedecerle. Porque su voluntad es buena, aceptable
y es perfecta. Amén. Se estima que nuestro cerebro tiene en torno a 8,6 por 10 elevado a 10 neuronas. Ahora entiendes por qué las potencias eran importantes cuando no querías atender. Tenemos unas 100.000 millones de neuronas. Eso son muchas neuronas. El problema es que conforme pasan los años, la regeneración de estas neuronas disminuye y por eso nos volvemos más olvidadizos, por eso nos salen arrugas, por eso tenemos más achaques, ¿verdad? En otras palabras, decaemos. Todo lo contrario ocurre con nuestra mente renovada, con nuestra mente espiritual. Conforme más madura el cristiano, mayor ha de ser la renovación de nuestra mente. Más hemos de ser como Cristo, más santos deberíamos ser. En el mundo ideal, cuantos más años lleves en la fe, más debes ser como Cristo. Más transformado respecto al tú de antes de Cristo. Más desearás la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En el mundo ideal dejaremos de renovar nuestra mente. ¿Sabéis cuándo? Cuando tengamos exactamente la mente de Cristo. En el mundo ideal. Pero por eso Pablo, movido por el Espíritu Santo, ruega con urgencia. Porque sabe que no vivimos en un mundo ideal. Al menos de momento, ¿verdad? Pero, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Bueno, ahora, hermanos, podemos conocer, podemos desear conocer la mente del Señor y vivir en una vida de adoración, ofreciendo nuestro cuerpo, nuestra mente a Él, en el culto y cuando salgamos de este culto, de esta reunión, porque nuestra adoración es constante. Ahora comprendemos el ruego, porque Él nos ha salvado. Ahora podemos conocer su voluntad, su buena, agradable y perfecta voluntad, porque la leemos en su palabra y queremos vivir en obediencia a Él. ¿Podría ser la palabra de Dios más práctica? Que nos dice cómo vivir cuando salgamos de aquí también el resto de la semana. Se trata de nuestro día a día, hermanos. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y todo lo que ocurre en el medio. Renovemos nuestra mente, pues, como creyentes que somos. Busquemos, deseemos, anhelemos la increíble, la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Desde su palabra, no desde otro lugar, no hay otro lugar. Y démosle gloria diariamente. Vamos a orar. Señor, gracias por, primero, tu misericordia increíble. Éramos los de Romanos 1. Pero tú, por gracia, enviaste a Jesús y nos has liberado del pecado y de la muerte eterna en el infierno, porque Él sufrió todo nuestro infierno en aquella cruz, y Él murió, y fue sepultado y resucitó. Y Señor, tú nos has visto como que hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Nos has visto unidos a Él, todo por gracia, y nos has dado salvación, vida eterna, acceso a ti. Y también, Señor, nos has dado la posibilidad de pensar de nuevo como tú, renovar nuestra mente desde tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, adorando a tu Hijo, y así poder vivir diariamente las 24 horas del día, verificando tu buena, agradable y perfecta voluntad. Así es.
Oh Señor, pecamos, vamos a caer, hoy vamos a caer. Hoy vamos a pensar lo que no deberíamos pensar. Hoy vamos a dar medio paso desrenovando nuestra mente. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser disciplinados, que tú nos ayudes a mirar a ti, a venir de rodillas a tu trono pidiendo clemencia, pidiendo perdón, porque en Cristo encontramos perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a caminar diariamente de esta manera. Lo hacemos en nombre de Jesús. Amén.